A ver, Mauricio, ¿qué revisó de miembro inferior? La clínica hasta fémur, ¿Qué revisó usted? Carolina, Stephanie, Martínez y Borrón. ¿Quién tenía la pregunta? ¿Qué revisó? ¿Perdón? No se escucha. ¿La seguridad del poder? Se olvidó que tenía clase de principios. Haciendo una similitud con la descripción ósea del tres miembro superior. ¿El miembro superior se llama? La región glútea. Sigue. Huesos en la región, en la primera región. Hueso coxal. Son dos huesos coxales. Siguiente. ¿Cuál es medial y cuál es lateral? La posición específica de la piel es anteromedial. Anteromedial. Porque está mucho más anterior que la fibra o peroné. Y finalmente las tres regiones del pie. ¿Se acuerdan? Suyota. A ver, los invito a pasar. Tiene tres. Hazme la fiesta. Ahora, ahí están las regiones óptimas. Obviamente todo esto que acabamos de ver, que está esquematizado en amarillo, incluyendo miembros superiores. En la pelvis ósea, pelvis, no primera región, hay tres huesos. La región sacrocoxígena, que es estructura como más de dos últimas de la columna vertebral, y los dos coxales. Cuando se habla de la pelvis, es conjunto. Pero como huesos constitutivos del esqueleto del miembro inferior, obviamente coxales. La siguiente. Tibia y peroné, tarso, metatarso y la región. ¿Qué tipo de huesos son? Huesos planos. Y los demás son huesos blancos, excepto los de la primera región del pie correcto, la región tarsiana, que son huesos circulares. Ahora, ¿por qué o cuáles las razones por las cuales se revisa el esqueleto del miembro
sostén, ¿no es cierto? Y sostén, cuando está conformada la pelvis, a sostener y a proteger vísceras, esto del piso pélvico. Cuando habla de vísceras del piso pélvico están el tubo digestivo, los urinarios, los urinarios, los genitales internos benignos. ¿Qué otra función? ¿Verdad? Momentos, sobre todo jóvenes, la pelvis menor, que es en esta región, es la que realmente se comporta porque gana de falta una última. Señorita Milagro Tuso. Ya lo voy a repetir. Por favor. Señorita Cindy. Señorita Sánchez. Dime, de los cuatro, si alguien tiene respuesta para que se explique su tardanza. No salgo, no opino. Yo creo. ¿Quién sabe? No. Valeria. Ya lo dijimos. Claro, cuando incluí las vísceras del piso pélvico. Malena, señorita. El sostén y el peso del... Eso, prácticamente en la primera región del miembro inferior se comporta todo el peso. E inicialmente el peso corporal jóvenes, el peso lo soporta esta región de la luna. Coadyuva en el soporte la articulación sacroiliaca y luego como lo transmite, vemos cómo descarga ese peso hacia los miembros inferiores a través de la articulación coxo. ¿Listo, jóvenes? Ahora. Obviamente, de que toda esta región, fundamentalmente, no solamente estas jóvenes, sino el resto de la configuración ósea del miembro está libre de sufrir procesos patológicos. Desde alteraciones congénitas, luego problemas oncológicos desde el nacimiento y obviamente los traumatismos en relación con los accidentes de tránsito que puede llegar hasta este nivel de fractura. Que ustedes ahí vayan imaginándose que parte del dorsal o parte dorsal están comprometidos. Igual, cuando se hace este deporte y no se sabe caer lo suficientemente bien y se produce una fractura del acetabulo con una impactación de la cabeza hacia la cavidad estrecha. Son los síntomas de deporte, por ejemplo, no ocurre. Y esto también está porque más ocurre en el presente, a pesar de que hay la obligación de utilizar los suplementos. Entonces, esa es la importancia por la cual se revisa todo esto que se llama configuración ósea del miembro. Y antes de empezar la clase en sí, a ver, se supone que alguien nos ganaba la figura.
Y a mí me decía un dato interesante. Un dato interesante. Un dato interesante. ¿Qué tiene que ver con eso? Sobre el tema de la comunidad científica, uno de los grandes científicos llamado Albert Einstein, que muy bien conocido, digamos, uno de los grandes científicos en la historia que marcó sobre todo la historia con bastantes teorías. Sin embargo, sí, hay un dato interesante de él que decía en el tema pues, de su investigación, sobre todo una teoría que él había publicado, que pasaba por una problemática que supuestamente se le estaba investigando a él por un tema de que le había robado la teoría a su esposa, y como antes el tema de la investigación y el orden de la publicación no era tan exigente tal vez, sin embargo, pues algo que no se cuenta mucho de él, no por echarle mala cara ni nada, ¿no? Pero es como un dato interesante considerar de que pues, se decía que pasaba por esa investigación para haberle robado la teoría de su esposa. Eso no es robo. Cuando ya son casados es una sociedad. Claro, sino que se publicó como una por ello. Pero no necesitan saber jóvenes. Si llegan tarde están expuestos a eso. ¿Vas a verlo? ¿Qué va a hacer? ¿Bailar? ¿Algo al tema? ¿Algo relacionado al tema? A ver, tengo que ser pendejo. Apúrate. Si me vas a contar bien, ¿no? Ahora, los chistes de emoción. Si es algo de su inspiración, sí. ¿No? Alguien que te ha inspirado dice. Chicos, aquí radica la importancia de estudiar estos dos conceptos, lo que se llama la pelvis en su conjunto. Y aquí también se habla de pelvimetría. En este mismo esquema, jóvenes, esquema por supuesto aquí, pero en lo real, miren lo que voy a señalar, chicos, ahí está acá. Ahí están los diferentes detalles anatómicos que constituyen el estrecho superior de la pelvis. Y ahí hacia arriba, pelvis mayor. Y de ese límite que acabo de comentar, o de escribir, hacia abajo, pelvis menor. Si les hago esta aclaración, son términos diferentes. Y cavidad pélvica es otro relacionado con lo que está viendo en el video. ¿Qué entiende ver por cavidad pélvica? Que levanten la mano de los 5. Ya, a ver, sigue ampliando tu respuesta. El orificio lo tienes en la cabeza. Es un espacio, así como hay cavidad torácica, cavidad abdominal, es igual que la cavidad pélvica. Y la cavidad pélvica acá tiene conformación ósea y conformación muscular. Y la conformación muscular, sobre todo, ¿dónde se hace evidente? En las paredes, en parte de las paredes de la pelvis, músculos anchos. ¿Listo, jóvenes? Entonces, al inicio dijimos que son dos dorsales, hueso plano o huesos planos. Y si hablamos de huesos planos, ¿qué debemos describir de los cuerpos? Échale frente, fuerte. Venga para acá, fuerte, porque yo esa parte la voy a odiar y se supone que tú la vas a decir a tus compañeros. Los huesos planos tienen
sigamos. Punche. En el paso plano vamos a encontrar una sustancia que está rodeada por dos láminas. Ya, esa es la configuración ósea. Vale. Sigue. Las cuales las láminas van a ser hechas por sustancia compacta. Sigue. Olvídate de configuración. Eso es parte de histología. Estamos en anatomía. Sigue. Sí, le acabo la vida. Falta pensar, chicos, si es hueso plano, imagínense mi mano, un coxal. A ver, ¿qué te acuerdas de la escápula del miembro superior? Lo grueso en la descripción inicial, no los detalles anatómicos. Eso, pues sí, caras, bordes, ¿sí? ¿Listo, jóvenes? Pero aquí hay que hacer la diferenciación de que la cara interna, superficie vista, también llamada cara endopélvica, en relación con las vísceras. ¿Sí? Iniciamos con las caras. Esta es la cara externa, totalmente importante. ¿Y por qué la irregularidad? Dos razones. Hay una superficie articular para comprobar la cosa ocular. Y las otras son detalles anatómicos, obviamente, no articulares para las sensaciones de músculos y de músculos. Entonces, esto es exo. ¿Y de qué más hablamos en cuando describimos esos planos? De los tres. ¿Va a hablar? Venga, de acá. Una requisita de los vasos planos es que la altura y el ancho predominan por su velocidad. Ahí. Hasta ahí tienes 10. Falta respuesta para que apruebes. ¿No ha dicho nada? Que poseen caras y bordes. Ya, bordes. ¿Y qué bordes cree usted que debe describirse en este hueso? ¿Cuál es su nombre? Fabio. Para que te sientas en confianza. Javi. Papayita. Borde. Chicos, terminamos de identificar cara externa o exotécnica o también llamada lateral por la aplicación de la técnica. Borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior. Hay estructuras acá, cuando se estudia el hueso individualmente, que reciben la denominación de escotadura. Una y dos en la región o borde anterior. Pero cuando ya viene aunado el tejido blanco, músculos y ligamentos, eso ya deja de ser escotadura, son agujeros. Detalles anatómicos de la cara exopélvica, cara externa. De superior a inferior. Obviamente delimitado hacia arriba por el borde superior. Y a este borde superior, la mayoría de textos le dicen la cresta del coxal. Y la cresta, por esta tremenda irregularidad, prácticamente de mayor grosor en la región antero superior y después se va a
Y aquí es donde se hace evidente esto que comentaba Karen, ¿no? ¿Sí? El diplo de ocio. Dos tablas óseas compactas en el centro sustancial. Terminemos con este módulo, antes, para aprovechar el tiempo. Estos jóvenes no tienen una disposición rectilínea, es como una S itálica, pero de disposición horizontal. Y está limitado, ustedes se van a sacar acá, lo más prominente, la espina ilíaca antero-superior, lo que tiene la cadena del tiempo, esto. Y hacia atrás termina en otra estructura similar, que es la espina ilíaca posterior. Ahora, ¿por qué la configuración así de ósea irregular, sólida? Chicos, constituye superficie de estación de aponeurosis, tendones y músculos. Fundamentalmente a este nivel, la inserción de términos de qué músculos. Eso es todo. Los músculos anchos, anterolaterales de la tarea ordinaria. Oblicuo mayor, oblicuo menor, y transverso. Pero a este nivel. No estoy diciendo con eso que es la única instrucción. Otras instrucciones. Descendemos, jóvenes. Antes, un paréntesis. Como que ustedes estuviesen viendo tres cursos diferentes y diferenciados ostensiblemente por diferentes. ¿Y por qué cree usted, a ver, de los tres, por qué creen que Nether se dio la molestia de esquematizar así el Roxal? De los tres. Porque levantó la amarilla y después agarró la túnica, porque levantó la azul y le pintó rojo. Ramfred Mandir. Naranjas. Chicos, esta es la porción ilíaca de Roxal. Ilio. La porción isquiática. Y el en el niño se consideran tres huesos diferentes. Y a medida que va madurando el centro de osificación, bueno, en la parte central de lo que es el acetato o cavidad cotiloidea. Y producto de esa osificación o unión de estas tres porciones, ¿qué queda? Entre el pubis y el isquio, un espacio que se llama escotadura. Esta es la mayor escotadura, pero hay escotaduras menores o oficinas y que no están representados. Y si es producto de la fusión a este nivel del pubis con el isquio, hay cosas menores, ilio, isquiáticas, ilio. ¿Se entiende? Entonces, hay espacios menores. Ahora, ¿para qué esto? Más adelante vamos a ver, inclusive aquí, hasta aquí es escotadura, pero después entre esta hasta el pubis y el hasta del isquio, hay un ligamento que se llama y ya deja de ser escotadura. Entonces estábamos en la definición de los detalles anatómicos, de anterior a posterior. Una línea prácticamente parte del escotadura inominada y se va a la escotadura asiática, de menor pronunciación, pero igual constituye elevación. ¿Para qué? Para la inserción de un músculo de la región glútea, que es el glúteo menor. Si seguimos haciendo la descripción hacia atrás, vamos a encontrar otra de las mismas características, pero de mayor longitud y más pronunciación. Y es más oblicua inclusive. ¿Para qué? Para la inserción de otro músculo, que es el músculo glúteo medio. Y finalmente la otra, que prácticamente es vertical en comparación con las dos anteriores. ¿Para qué?
la realización del músculo glúteo más externo, visible, que es el glúteo mayor, como si abrazase a todos los otros glúteos. Si le estoy diciendo esto, ya por lógica debo pues, que el glúteo mayor es el más externo, el glúteo mediano, finalmente más profundamente pegado al dorsal, en esta superficie. Por debajo de esta línea de inserción, no cresta de inserción del glúteo menor, ¿qué hay? Como interpuesto o separando esa superficie de la ceja cotiloidea. Aquí el canal cotiloideo. Canal cotiloideo. Hasta ahí la descripción de esa porción. No recuerdo bien si es Steve cuando habla de las descripciones de los detalles anatómicos de este hueso que es uno solo. En el borde anterior de la porción ilíaca, en el borde posterior de la porción ilíaca. Pero no, eso sería válido para los mismos, ¿cierto? En el adulto es un solo hueso. Por tanto, yo la descripción es clara. Por debajo del canal cotiloideo, ¿qué hay? El acetal o cavidad cotiloidea. Cavidad cotiloidea. ¿Y qué de especial tiene esta cavidad cotiloidea de los tres? La primera página. ¿Qué van a hacer ahora? No nos ponemos ahí. Venga, Francés. A ver, ¿qué decía usted? Esa cavidad se va a articular con el fémur. ¿Qué parte del fémur? En la porción proximal. ¿Qué hay en la porción proximal? Cóndilos. ¿Cómo se llama específicamente? No es cóndilo. Usted tiene la cabeza para pensar en el hija. Para ese caballito lo tiene cuando tiene esa. Se llama la cabellera que tiene su cabeza. O sea, viene con la cabeza tal como se levanta de ella. Se llama Con la cabeza. ¿Qué especial tiene Jorge? Ustedes están viendo. Primero un reborde muy elevado que remarca esa cavidad. Se llama la ceja cotiloidea. Y después recién viene realmente la cavidad. Y hay como una especie de semiluna. Esa es la real superficie articular para la cabeza del fémur, cabeza de que te peinas, te arreglas, y tú en esta. Y después, jóvenes, ¿qué hay? Algo más importante, se llama así, el trasfondo acetal. Si les digo que eso es la real superficie articular para la cabeza del fémur, ¿qué tiene esa porción de la cavidad? Recubierta de cartílago. ¿Sí? Mientras que el trasfondo, esto, pequeñito, joven, no tiene recubierta de cartílago. Se caracteriza por ser un hueso de superficie articular hasta las penetraciones. ¿Por qué? Ya más adelante lo vamos a ver.
por debajo de este cavidad cetabular. Ya. Este sí es agujero, digamos, agujero obturador. Pero cuando ya viene el tejido blando, deja de ser agujero. Porque quien lo cierra parcialmente, primero es la membrana ocular, que es el que ponerlo aquí. Y después hay lomo, obturador interno y obturador externo. Y la única superficie que no está cerrada de este agujero obturador, que no es totalmente o al lado del término de cuchillo, como dicen, es este. Acá hay como una especie de canal. Es el canal sub o el canal del obturador. Entonces, la membrana y los músculos dejan este espacio. ¿Y para qué queda ese espacio libre en relación con esta superficie de hueso? Respuesta de los dos. O sea, el huesito se va a meter ahí para registrar. Estamos afuera, chicos. Maquiavelo. ¿Pasa algo maquiavélico? Le respondo. No quiere sentarse con chicos. Deben tener hemorroides que se le incomoda sentarse. Chicos, por ahí transitan vena arteria de la misma denominación. ¿Listo? Y después ya lo ves. El isquio con la tuberosidad isquiática, pero esto ya es más relación con el borde posterior, y las dos ramas conformantes de la región anterior, la rama descendente del pubis y la rama vertical o ascendente del isquio. ¿Listo? Ahí los detalles anatómicos de la cara. La cara interna. Si ustedes recuerdan que el primer ejemplo chico, esto como la cara endo. Algunos a esta porción, chicos, también le llaman la fosa ilíaca externa, pero de fosa no tiene nada. Por eso, hay textos que le dan esa descripción. ¿Y por qué le dan la denominación así? Para poder, entre comillas, comparar o hacer lo opuesto. Esto sí realmente es una fosa ilíaca interna. Y en esta fosa, jóvenes, ¿qué se ubica? O va a estar ocupada o recubierta por un músculo de la misma denominación. Músculo ilíaco. ¿Y esto es parte conformante de qué? Constituye una de las paredes de la pelvis mayor o pelvis falsa, o no verdadera. ¿Sí? Por debajo de esta fosa ilíaca, ¿qué hay? Como una elevación, o como dividiendo entre comillas esta porción ilíaca de las otras dos porciones que se describen en el coxal. Al inicio de esto le llaman, que no es muy pronunciado, línea inclinada. ¿Sí? Línea inclinada, pegado a la articulación sacroiliaca. Desciende. Y cuando más o menos a una altura de fusión, ¿de quiénes? De la porción ilíaca con la rama horizontal del pubis, por la eminencia ilio. Por delante de esta eminencia iliopúbica, ven como una cresta, la cresta pectina, ya más anterior del pubis, está el tubérculo de espina del pubis y después la superficie apical para identificarse con el coxal pulmonar. Ahora, ¿por qué eminencia iliopúbica? ¿Por qué cresta pectínea o superficie pectínea? ¿Por qué la denominación?
respuesta es muy papaya. Claudia María. Sí, por favor. Constituye superficie de inserción al músculo pectíneo. Y el músculo pectíneo va a constituir el elemento de protección porque aquí va a transcurrir los vasos ilíacos. En la región posterior de la cara interna. Si nosotros nos proyectamos esta superficie de esta cara, pero hacia la cara externa que acabamos de realizar, ¿qué se ubica ahí? El acetado, ¿no es cierto? Y lo que realmente separa el mismo trasfondo del acetado es una lámina simple carísima, que se llama la lámina cuadritaria. Entonces, si es una lámina ósea delgada, ahora que ustedes hagan relación, lo que vieron en las primeras diapositivas, cuando cae parado y mal parado, ¿qué hace la cabeza del hombre? Entre comillas, como que se perfora. ¿Sí? Entonces ahí se va a insertar quijones, el músculo obturador interno, y que después se va a realizar. De esta línea hacia abajo, la línea inominada, la cresta pectina y la eminencia iliocúbica hacia abajo, si no se ubican chicos bien, acá estamos. ¿Sí? Ahí estamos. Obviamente la otra descripción del otro lado igual es la misma característica, entonces eso se llama quejones. Eso va a constituir detalle por detalle de la para que esté superior de la pelvis. Y por debajo de esto, ¿qué hay? Si esto es pelvis mayor, ¿esto qué es? Pelvis menor. O pelvis verdadera o canal del parto, ¿sí? O el infundíbulo pélvico. ¿Por qué se llama pelvis verdadera? Porque en la otra denominación está la respuesta correcta, porque es realmente el canal del parto, como se va a atravesar el producto de la expulsión en el ¿sí? ¿Qué falta de escribir? Chicos, ¿qué falta de escribir? ¿Qué cosa jóvenes? Creo que hasta tienen que llegar al 25-1. Respondan. ¿Qué falta jóvenes? Fabiola, ¿qué falta de escribir? Nada. No apellides. Vázquez. A ver. Respuesta, muchachos. Chicos. Sí, no se ubican, chicos. Miren. Cara externa. Como Luis, estamos hablando. Acabamos de revisar la cara interna. Cuando escribí la cara externa, también me salió en simultáneo del borde superior. ¿Y qué falta? Fuerte, pega yo que esto, toma eso, ¿no? ¿Qué más falta? Marena, ¿qué falta? Borde anterior, borde posterior, y el borde interior. No sé.
borde anterior. Simultáneamente si es el borde, para la redundancia chicos, el borde anterior para esto que es la cresta, que es el nivel superior del borde anterior. Y ahí en el borde anterior, el primer detalle, el espina ilíaca anterior superior. Ya a nivel de esta espina que se inserta, un ligamento que viene abajo, desde esa espina hasta la espina, que es el ligamento acá, etcétera, etcétera. 8 minutos, de lo mismo. ¿Qué más inserta acá? El único músculo que tiene disposición diagonal en lo que es uno. ¿Y quién más inserta? Parte del músculo más externo que tenemos en la región lateral, que es el tensor de la fascia. Descendemos, ¿qué hay por debajo de esa espina? Hubo una enjotadura. Que imagínate, tanto tiempo pasaron a dormir. Todo lo que no y el enjotadura del mundo. Por tanto, no hay una enjotadura de Vigil, la enjotadura de Villarreal, la enjotadura de Cali, ya ustedes ponen lo que quieran. Pero cuando les pregunten, le van a decir la enjotadura de Vigil, es la enjotadura de simplemente les estoy redundando para que no se acuerden. Como delimitando esta escotadura, o antes, ¿para qué esta escotadura? Porque para ir a transmitir un medio de peso constante, que es el medio templo. Delimitando esta escotadura denominada, la espina ilíaca anterior. Aquí se inserta parte del músculo recto anterior. Por debajo va a haber otra escotadura donde va a transcurrir fibras del músculo psoasíaco. Por debajo de esta escotadura que hay, y esto ya coincide con el borde anterior, que es la eminencia hilopúbica, la superficie textil y la glenosus. Y en la región posterior, jóvenes, ¿de dónde a dónde? Desde la espina ilíaca posterior superior, la tuberosidad del dorsal, que está postero superior a la superficie articular que tiene el coxal para la otra superficie que está en relación con el sacro, que toma la articulación sacro-ilíaca. Y cuando más adelante hable de articulación sacro-ilíaca, por supuesto, tiene que recorrer todo esto. Porque la articulación sacro-ilíaca involucra la misma superficie articular y esta tuberosidad ilíaca y la tuberosidad del sacro. Pero obviamente esta es la porción sin artrósica, sin movimiento, de que hay la presencia de estructura articularia, que lo confunden con los ligamentos posteriores sacros, pero son los ligamentos interóseos. ¿Qué hay por debajo de la espina? La superficie articular y la espina ilíaca posterior. Por debajo de esta espina ilíaca posterior inferior, ¿qué hay? Una escotadura de mayor pronunciación que esta otra. Esta es la escotadura ciática mayor. Delimitando inferiormente esta escotadura, ¿qué hay? La espina ciática. Y por debajo de la espina ciática, la escotadura ciática. Cuando viene la estructura ligamentaria, estas escotaduras dejan de ser escotaduras y son agujeros sacroasiático mayor y sacroasiático menor. ¿Para qué estas escotaduras así? Chicos, por aquí transcurre parte del músculo piramidal y paralelamente transcurre ¿qué? Dependiendo si es el borde inferior o superior de este músculo, transita ¿qué? Vasos y nervios glúteos superiores, vasos y nervios pudentos y obviamente los vasos isquiáticos. Y por la escotadura ciática menor va a insertar el músculo elevador del ano y los géminos superiores, gemelos superiores. Por debajo de esta escotadura, ¿qué jóvenes? Ya viene el cuerpo de
Y aquí también constituye superficie de inserción para el músculo que va a ocupar este agujero, que es el obturador interno, va a estar los vasos y poderos internos. Y a la misma velocidad también se dan músculos, fundamentalmente los traqueotoraciales. ¿Listo? Entonces, hasta ahí la definición. Cara externa ortopédica, cara interna ortopédica, borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior. Lo mismo o diferente. Lo mismo, ¿cierto? Ahora, esta superficie del disco córneas también constituye superficie para los músculos isquiocarnosos y músculos carnosos. Y esos son los músculos responsables de dar sostén a las estructuras eréctiles, bien de la mujer o del varón. Si es mujer, es clítoris, y si es varón, es pene. Otro hueso conformante de la pelvis en su conjunto, es la diferenciación, es este, ¿no es cierto? Y ese hueso ya fue realizado, ¿o no? Y de ser así, Diego Romani, ¿cómo se llama esa superficie de hueso? ¿El promontorio? No, yo lo he hecho esto, yo he hecho así. El borde superior. Borde superior o base de sangre. ¿Usted mismo? Ah, los bordes laterales. Borde lateral. La pregunta es para los dos. Todo esto se llama sacro, y específicamente la cara anterior o retrovertebral. ¿Sí? Para los dos, ¿en cuál de esas superficies el sacro tiene superficies articulares? Quien desee participar del costo de la demás, o no tiene superficies articulares. Acuérdate que vas a hacer nuevo. Chiqui, ándale. El micrófono. Acá, acá. En la galería superior articular. ¿Cómo se llama el superficie de aquí? Para articular los vértebras, ¿no? ¿Qué ves? Las lumbares. ¿Qué lumbar? La losa. Vértebra lumbar número 12. Chicos. ¿Cómo te mantienes de pie? El muchacho tiene 100 centímetros, 12 torácicas, 12 lumbares. ¿Cuántas vértebras tienes? 15. Tengo razón cuando digo voy a calificar o voy a revisar las incoherencias. No, no. Son 5 lumbares, muchachos. Superficie articular homónima para el código L5. Sí, acá hay dos. S1 con el cuerpo de L5. ¿Dónde más? Maquiavelo. ¿O la única? Le pregunto así porque viene ahora a la articulación y la revisación común. Si no sabemos articular, o al menos identificar dónde están las superficies. Bien, con borde lateral. Donde está la velocidad sacra y también la superficie articular. El lado izquierdo y el lado derecho. ¿Dónde más?
siguiente, si llega tarde, tiene material de investigación. ¿Está escuchando, no? Fácil, ¿se escuchó, no? Y si tiene el hábito de llegar siempre tarde el mensaje para todos, mejor que seguirlo por los jóvenes. Chicos, ahora hablaremos de la pelvis en su conjunto. Significa de toda esta superficie. Pero donde vamos a hacer hincapié en pelvis mayor y pelvis. ¿Qué característica general tiene esta pelvis? Es como una circunferencia de base superior, es las flexas. ¿Sí? Eso es lo más superior. Obviamente que hay la articulación lumbo-sacra y específicamente de lo que interesa en adelante, cuando vemos que permitir es esto, el conjunto. Las alas del sacro, donde está la superficie articular para la otra superficie, también de las regiones laterales del oxalo. Como límite más superior de todo esto, obviamente se constituye las crestas del sacro. El límite más superior, las tuberosidades. De lo que voy a precisar, vista acá por favor, chicos. Primero, ¿a qué se asemeja? ¿Qué forma tiene? Aquí la forma joven es desarrollada. La clásica descripción dice como un corazón de la luz, pero también puede tener forma ovalada. Y también la forma depende de la constitución individual, y es uno de los parámetros para diferenciar la pelvis del género masculino. Entonces, todo esto que acabo de señalar, ¿qué cosas son? Son los límites donde hay diferentes detalles anatómicos que al final recibe la denominación de estrecho superior. Estrecho superior de la pelvis. De ahí estoy hablando de qué? Este es el límite superior de toda la pelvis. De esta estructura que es el estrecho superior de la pelvis. Hacia arriba, ¿qué cosa es? No sé. Se llama joven. Pelvis mayor. Pelvis mayor. Y de este estrecho superior que estoy diciendo enfático, chicos, hacia abajo, ¿qué cosa es? La pelvis menor o pelvis verdadera. Y esta es hacia arriba. Falsa. ¿Sí? ¿Quiénes constituyen este líquido? Uno, promontorio. Las alas del sacro. La línea ignominada. Algunos dicen esto, la cresta ilíaca. Ha sido manipulada. Lo que viene, la eminencia y lo público. La cresta y la superficie pectina. Obviamente también así. A los lados del mismo. Todos esos detalles anatómicos determinan el límite del estrecho superior de la pelvis. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llama verdadera? Porque realmente por aquí va a pasar el producto de la gestación. Por eso se llama verdadera. Esto es falso, porque simplemente ahí el útero crece. Nada más. ¿En quién reviste vital importancia hablar de la pelvis menor?
en Villanueva, o en Iquique. En Iquique, a pesar de que es triple S, pero igual, es igual. ¿Listo, jóvenes? Entonces, aquí se habla de diámetros. Y cuando se describe de diámetros, hay textos que hablan en simultáneo de los diámetros anatómicos y diámetros obstétricos. Pero es mejor que se primero los anatómicos y después los obstétricos. Los anatómicos, como el término lo dice, que es puramente anatómico. ¿Sí? Trasunta más adelante, cuando ustedes lleguen sus cursos de testigos de Cristo, como que no digamos de nombres. Lo que sí trasunta, lo que sí interesa son los diámetros obstétricos, que también lo vamos a mencionar. Como diámetros anatómicos jóvenes. Antes de ver, chicos, aquí ustedes creen que la feria está improvisando, ¿no? No. Ni si supervisada en posición anatómica, es muy grande la reducción. No está. Hay jóvenes que felicita así, marcadas disciplinadas, para poder identificar esos detalles anatómicos que les estoy contando. La peli dice, la cresta ilíaca más o menos debe estar a la misma altura que el borde superior de la sínfisis. Por la espina ilíaca, perdón, a la superior. Y la otra dice, por la que no dice, que la espina ilíaca anterosuperior con la cara anterior de la sínfisis púbica, si uno hace una línea totalmente vertical, debe estar a la misma altura. ¿Se entiende? Así es una de las formas de decir la perimetral de posición. ¿Esto está incluye de variación? Sí. ¿Cuándo es? O cuando hay alteraciones de la conformación de todo la articulación de L5 con presión marcadas por dosis. Estábamos en los diámetros. Hablemos primero de los diámetros anatómicos. El primer diámetro anatómico que se van a tomar ustedes en la lectura es este. Si tiene esta disposición, ¿qué nombre usted le daría, Rigini, a este diámetro? Con la terminología anatómica que está pasando. Lo simple con la terminología que está pasando ante lo superior. ¿De dónde a dónde es el trazado de este diámetro ante lo superior? O del anterior, desde el promontorio, oreja, hasta el borde superior de la sínfisis. Entonces, ahora ya con un nombre sería diámetro, promonto, promonto, racheta, promontorio. Chicos, es difícil, o no entienden la descripción, o no quieren entender. Sea promonto, ¿puedo? Mejor. Chicos, vengo, miren el cuaderno. Anterior, superior, lo opuesto, inferior. Se sobreentiende que el promontorio viene así, o esta línea viene así. Entonces el promontorio y subir. Promonto, suprapúbico, pues encima del pubis. ¿Sí? Les pongo el ejemplo inverso. El inverso de este borde, que también existe ese elemento. Va desde el promontorio, ¿están viendo?
¿Hacia dónde? Llama al borde superior, al borde inferior. Se llama el diámetro. Fuerte, pues. Promonto subcúbico. ¿Sí? Y sigo a ver. Mismo promontorio. Mismo promontorio. Voy a levantar esta. Es la cara anterior del sí. Borde superior, borde inferior. El diámetro que le voy a decir desde el promontorio. ¿Qué cara es esta? ¿Qué cara es? ¿Cómo se llama el diámetro entonces? Promonto. Naranjas. Te entiendo, pero no es el término adecuado. Cuando empiezan a cambiar es no vaya de retro. Y los tres diámetros existen. ¿Sí? Estamos en diámetros anatómicos. Promonto, supracúbico. Los detalles anatómicos de dónde a dónde se trata, ya les he explicado. ¿Cuánto mide en promedio este diámetro? 11 centímetros. 11 centímetros. ¿De qué otro diámetro anatómico se habla? Del diámetro transverso. Y para hacer este diámetro transverso, ¿qué se hace respecto a este diámetro anterior? Se lo divide en 3 tercios. La unión de los 2 tercios anteriores con el tercio posterior, ahí a esa altura se ha trazado una línea. Y esa línea trazada así constituye el diámetro transverso. Y este diámetro transverso más o menos mide 13 centímetros. 13.5 centímetros. Y el último de los diámetros es el diámetro oblicuo, que va desde la eminencia hidropúbica. ¿Hacia dónde? Hacia la superficie anterior de la articulación sacroiliaca. Son diámetros puramente anatómicos. ¿Y por qué son puramente anatómicos? Porque cuando hay el proceso del parto, estos no varían. ¿Sí? Quienes influyen son los diámetros que están en el estrecho inferior. Algunos dicen, ¿puede tener alguna ligera variación? Sí. Pero, ¿dónde? Acá. En la articulación de la sífilis. Es una articulación sinovial, obviamente requiere de gravedad y disco. Tiene una cavidad. ¿Sí? Tiene cápsulas, tiene ligamentos. ¿Pero por qué varía? Porque cuando estés gestando te quiero decir, pubis, relájate, que voy a jugar y que tal. Sí, está relacionada con ello. Cada por factor hormonal. El factor hormonal incluye ahí específicamente la relaxina, digamos que esta síntesis, entre comillas, para que sea entendible, se abre. Luego ya como la peli dice, se abre en todos los días, pero después vuelve a porque ya no hay otras hormonas que llevan a esta estación. Entonces ahí los diámetros anatómicos. Ahora vienen los diámetros obstétricos. Entonces, ¿cuántos diámetros hay puramente anatómicos? Uno. Posterior. Sí. Y el oblicuo. Son 2 oblicuos. Ahora, 4. ¿Sí? Los obstétricos. También hablamos de un diámetro antero. ¿Sí?
Pero aquí, el diámetro va de dónde? Mismo promontorio, pero ¿a dónde? A la superficie posterior de la similitud, por tanto se llama promonto retropúbico. O conjugado verdadero. ¿Sí? Porque realmente esa es la superficie con la que va a tomar contacto el producto de la alimentación. Promonto retropúbico. O conjugado verdadero. ¿Cuánto miden por medio, jóvenes? 10.5 centímetros. Como diámetro obstétrico también consideran al promonto, pero que se da al borde interior de la similitud, que es el conjugado diagonal. Y que ese conjugado diagonal sí es aplicable desde el punto de vista clínico, como se lo voy a detallar más adelante. También es un diámetro. Luego está el diámetro transverso. Aquí no está esquematizado por si acaso. Es en la misma parte media. O sea, si este es el diámetro antero-posterior, la línea es en la misma, el trazado de la línea horizontal es en la misma porción media de este diámetro. Y se prolonga totalmente. Es el diámetro transverso. Y el diámetro oblicuo son los mismos que hemos comentado de los diámetros anatómicos. Los mismos. ¿Listo? Ahora, esto es en relación a qué? Al estrecho superior. Esos diámetros anatómicos y obstétricos en relación con ese estrecho superior. La pelvis menor, para hablar de los diámetros que hay en la pelvis menor. ¿Cómo está delimitado, jóvenes, esto? Todo esto que he hablado acá está acá. La pelvis menor todavía no. ¿Quiénes lo conforman? Pared anterior, obviamente la similitud. Paredes laterales, obviamente la cara interna de la lámina cuadrilátero o opuesto al acetábulo y las porciones exteriores. Y hacia atrás, la última parte del sacro de Dios. Cada uno tiene sus medidas específicas en altura, espesor, etc. ¿De qué diámetro se habla en este estrecho interior? Se los muestro mejor en otro ejemplo. Disculpa que voy a poner la cámara. Chicos, a ver si tengo otro ejemplo por acá. Lamentablemente no hay. Pero lo que tienen que ustedes primero ubicarse es que la pelvis ahí está tan igual como se los he mostrado en las anteriores sesiones. A ver, mira. ¿Es ahí o en el otro? Entonces, ¿cómo estás? ¿En qué ubicación está la pelvis? Es pelvis y es pelvis. Pero ¿cómo está graficada? ¿Cómo la estamos viendo? Es que como si esto que todos se llaman pelvis que estaban viendo ustedes así. Ahora lo hemos tirado así. Por eso es que lo primero en identificarse qué cosa es. Las tuberosidades que son otra superficie ósea que soporta el peso, jóvenes, no está mal, sino en qué posición estamos para eso importa. Cómodamente, si no soporta con las tuberosidades. A lo que digo. Lo que hemos comentado hasta ahora es el estrecho superior, ahora viene el estrecho inferior. Por delante, ¿quién está? La similitud. Por detrás, coxis. Lateralmente, las ramas isquiopúbicas
Y acá hay un ligamento que yo lo representaba para el entendimiento del ligamento sacrociático mayor. Esta, que después se lo pongo. ¿Listo? Ahí está el ligamento. Entonces, diferenciación del estrecho superior con el estrecho inferior. En cuanto a la conformación del estrecho superior, que es enteramente óseo. Mientras que este estrecho inferior, por la presencia de este ligamento, es osteo y osteo y ¿de qué diámetros hablamos acá? También hablamos de un diámetro antero-posterior. Y es del borde inferior de la cinta cúbica al extremo del coxal, o también se llama coxo sub. ¿Sí? Coxo sub. ¿Y cuánto mide más o menos este diámetro? 12 centímetros. O puede medir más que 12 centímetros. ¿Y por qué? ¿Por qué, marinero? Porque Diosito, cuando voy a empujar hacia el coxis, distráete, que voy a pasar. Si alguien tiene respuesta, que levante la mano. Vamos, Carlos. No creo que el coxis tiene hacia afuera. Sí, jóvenes. El coxis tiene la tendencia de desplazarse hacia atrás. Por tanto, esta línea que mide 12 centímetros es el diámetro, obviamente, cambia de diámetro. Es mayor de 12. Luego, ¿de qué otro diámetro hablamos? Del diámetro bi-isquiático, que va desde ambas velocidades isquiáticas. Lo que en buena cuenta sería para el estrecho inferior y el transverso. Pero los puntos de reparo más bonitos son las velocidades isquiáticas, que se llaman bi-isquiáticas. Media por metro, 12.5. Esta sí no valida. Y el último diámetro, jóvenes, es este. El oblicuo. ¿Y cómo se determina este diámetro oblicuo? Si esto representa el ligamento sacrociático, despierta, Retanaid, no se duerma que no tiene cuna acá. De la porción media del ligamento hacia la porción media de lo que es la línea. ¿Listo, jóvenes? Entonces, estos son los diámetros del estrecho inferior de la pelvis menor o pelvis superior. ¿Sí? Lo que queda por explicar creo que es el diámetro diagonal o por monto sur. Miren, chicos, los huesos que estaban representados por huesos. ¿Sí? Y aquí les dije que en la conformación lateral que hay tejido filoso. Y el tejido filoso cerrando el articulador. Acá está el ligamento sacrociático mayor. Y este ligamento sacrociático mayor, ¿qué hace? Tiene inserciones diferentes que más adelante lo vamos a ver. ¿Y dónde termina? En alta velocidad isquiática. Obviamente que la inserción dice que en una superficie del sacro se llama sacrociático mayor. ¿Por qué? Porque es un menor. Entonces, ¿qué hace la presencia de este ligamento? Divide todo esto al inicio en un solo agujero sacrociático. Y después, cuando viene en su cara anterior este ligamento que acabo de escribir, la inserción del ligamento sacrociático o sacroisquiático o sacrociático a la esquina, a la espina ciática. ¿Y qué hace? A este agujero grande que era, lo divide en un agujero
Sacro, agujero sacrociático mayor y el otro agujerito sacrociático. Esto tiene que recordar cuando no de músculos, cuando lleguemos a 24.2, arterias y nervios. ¿Listo, jóvenes? Este es el diámetro conjugado de onda. ¿Qué es el diámetro? Es factible de evidenciar con la clínica. Pues factible de determinar clínicamente. ¿Y cómo? Mediante un procedimiento que se llama, bueno, esto lo vamos a pasar, lo revisan ustedes. Vamos a necesitar que nos revisen con Chevy. Bueno, pero cuando se hace el procedimiento que se llama tacto vaginal. Tacto vaginal. Porque no está que llama tacto rectal. ¿Sí? Luego se los muestro ya. Todo esto que acabamos de comentar se engloba todo lo que les he dicho, jóvenes, les aplicaba a la clínica. Y la clínica, por los diámetros, como se determina la pelvimetría, es la pelvimetría externa, o sea, detalles óseos externos de la pelvis, y de manera interna. ¿Cómo más se determina? Radiológicamente y ecográficamente. Como que ha quedado en desuso. ¿Sí? ¿Y por qué ha quedado en desuso? Porque en una primera instancia pues, no se puede tomar el riesgo por los defectos que tienen la influencia negativa, los rayos X que entonces hay una perimetría radiológica, como les acabo de comentar, que utiliza la perimetría externa. Y para hablar de perimetría externa o determinar diámetros aproximados de la pelvis, se utiliza este instrumento que se llama el compás de final, el compás grande. Se determinan los diámetros conjugado externo o alveolar, que más o menos va desde las apoxias espinosas de la quinta lumbar al borde superior del pubis, o sea, de atrás hacia adelante, así como lo están viendo acá ustedes. Diámetro promedio de esto de 20 centímetros, después se habla de diámetro biespinoso, dice biespinoso, espinas ilíacas ante los superiores, externamente, ¿no? O pasa por ahí. ¿Cuánto mide más o menos? 23 a 24 centímetros, después se habla de un diámetro bicrestal, de las crestas ilíacas, 26 a 28, y después se queda el diámetro bictrocánter, de los trocánteres mayores de. Y aquí está lo que les explicaba la tendina. Aquí, esta es la forma de determinar el diámetro conjugado. Esta es la forma correcta de hacer un tacto vaginal. ¿Sí? Y para eso, la posición anatómica es esta. Entonces, dos dedos se introducen en el canal vaginal, obviamente antes explicándole a la paciente, con las medidas de sexo y todo lo demás. Y este primer dedo se va afuera. Se introduce, pero se introduce o se hace tacto, jóvenes, con criterio clínico. Y el objetivo primero es que con este dedito, miren bien, tiene que ser hábil para eso que hace. Se dirige a buscar qué cosa. Previa, que me lo diga. Pero acaba, tranquilo, acaba. ¿Alguien más? Claudia, ¿alguien más? Ahora que estamos haciendo referencia. Claudia, empieza. Carlos, sí, va en busca de promotor. Es el parámetro óseo de referencia importantísimo desde el punto de vista clínico en giro y más. Entonces, acá está el promotor. ¿Sí? El esquema es por más significativo. Y después, ¿qué hace José? Se sobreentiende que este dedo ya debe coincidir con quién.
externa de la sífilis pública. ¿Este es el baño? ¿Sí? ¿Y qué hace el otro dedito? Contornea el borde o cara anterior de la sífilis pública cuando le queda establece la longitud. Pero a esa longitud, ¿qué se le tiene que hacer? Restar el espesor del pubis. ¿Sí? Y al determinar el espesor del pubis y se le resta, ¿no es cierto? Más o menos 1 centímetro o centímetro y medio. ¿Qué se determina? De los diámetros que hemos revisado hasta ahora de los concéntricos. Premios a tranquilo. 1. No se excite, muchachos. Sosiegues. ¿Alguien más? Para ahí la respuesta. Para hablar esto, va, ¿qué no veías tú? ¿Cómo medidas? ¿Qué vas a preguntar, muchacho? Pregunta con confianza, aunque sea la fecha de cumpleaños. Lo que hemos determinado, así con este examen, es el promonto subpúbico. ¿Sí? Pero lo que interesa de los diámetros obstáculos, ¿cuál es? ¿Qué se determina al restarle ese espesor de la sífilis? Un candidato, otra candidata. Carlos. Fuerte, Claudia. Fuerte, mujer. Más fuerte. Fuerte, chica. Ese está mejor. Promonto retro. Si lo restamos, entonces nos estamos proyectando a la cara posterior de la sífilis pública y por tanto es el diámetro promonto retro. ¿Sí? Listo, jóvenes. Bueno, esto lo van leyendo ustedes, jóvenes. Es hablar de las diferenciaciones o que caracteriza una atletis masculina o una femenina, el femenino, el masculino. Bien, jóvenes. Más misio, ¿no? Yo no termino para que se acuerden, chicos. Por eso creo que la mujer es más característica, más sencilla, por la disposición o etcétera. Pero eso simultáneamente, ¿qué hacen jóvenes? Si hablamos de las demás regiones que tienen los si los causales están más separados, ¿cómo influye? La disposición de cada uno es así. La disposición de cada uno es así. Si no tienes en la tierra, es de afuera hacia adentro. Y si la dama tiene más separados los causales, no va a ser así. Esa es una diferencia. Pelvis más ancha en comparación con el varón. La mujer, menos altura, y el varón, más alto. En consistencia, la pelvis femenina es delicada, es chuco, más suave, más pesado. ¿Sí? Y acá más evidente, algunos inclusive incluye esto. La apertura de los hechos diferente de las mujeres. No se gusta para que pueda se baja. Y ahora diferenciar el ángulo o su triángulo es más cerrado en la varón.
Otras diferencias, las tienen acá. Acá están los detalles anatómicos que se comparan de la pelvis, de acá está si es masculina o femenina. Ya acá algunos detalles ya los he comentado. Más diferencias, las tienen ahí. Tipos de pene y forma. Genicoide en la mujer, antropoide en el varón. Androide individual que representan ambos. Y aquí está la inclinación que tiene la pelvis del viendo esta. ¿Esto tiene alguna importancia en la explicación entera de la norma? Como que sí. Hoy me da la verdad. Pero sí tiene importancia jóvenes con saber que el aspecto médico de clase. Quienes hacen medicina legal, medicina forense, quienes son aficionados, porque hay médicos que trabajan, no se pagan. Si se toman con un cámara, después del tiempo ya solamente quedan los hijos. Y después le preguntan a Dios, ¿pertenece a una mujer o para un usado para la versión? Tienen que estar diferenciados. Ahí está la importancia de esto, de la comunicación o configuración de pelvis masculina o femenina. La importancia, nuevamente, no lo que veo es el tema que pregunté, y demás imágenes. Entonces, esos diámetros que hemos hablado, chicos, fundamentalmente los diámetros obstétricos y los ortéticos, más del estrecho inferior, más adelante hablar si existe una proporción o desproporción cefalopélvica. Proporción, cuando obviamente va a permitir trabajar primeramente lo que viene en la cabeza. Y si hay desproporción, significa res que la película no es estrecha, ¿no es cierto? O que tiene una conformación normal, pero tiene un producto de la gestación cónica o sobrepeso, que obviamente es mayor diámetro. Por tanto, ya no va a ser un parto normal o parto tóxico, es un parto distóxico, discontinuidad. Y por más que empuje esto a la ley, nada. Pues, ¿qué digo? ¿Qué se llama? Y ahora se lo piden en el libro, ¿no? Claro, se sabe. Chicos, parte de hasta donde lleguemos. Me he demorado más en esta parte porque creo que de repente constituye capaces. Articulaciones. ¿De qué articulaciones hablamos a nivel del miembro y los miembros? Articulaciones de los mismos dos coxales entre sí. ¿A qué nivel? En la epífisis. ¿Ves cómo el chaqué decía que extraes? ¿Qué articulación? Deja de extraer. Por lógica. Carolina Estela. ¿Qué articulación? ¿Ven? Sí. ¿Sí? Y para confirmar también la pelvis en su conjunto está la articulación sacroiliaca. Sacroiliaca. Entonces, esas dos articulaciones, a uno le agregan inclusive la articulación entre el 5 y el segundo, pero realmente sin dismúrica y la sacroiliaca. Luego, ¿qué otra articulación? Estamos enumerando las articulaciones en general. Coxo, que une la pelvis con la siguiente región, que es el siguiente articulación.
siguiente, ahí hay articulación entre los huesos de la epífisis distal del fémur con la epífisis proximal de la tibia. Pero sí hay otra articulación peroneo-lunar. El fémur solamente con el borde superior que tiene la epífisis proximal de la tibia. Seguimos la unión o la articulación que permite unirse o articularse la pierna con el pie, la clásica articulación que se conoce como la rodilla, el talón. Y después en el mismo pie hay articulaciones, así como vamos a comentar la mano, que son propias del pie, intertarsiales, tarso, metatarsiales y las intertarsiales. Primeras articulaciones evidenciables en la pelvis. Sacroiliaca y cinto. Otra superficie articular, pero que no está incluida en las articulaciones de la pelvis misma, el acoso. Sacroiliaca, superficie articular del hueso dorsal y superficie articular del sacro. ¿Sí? ¿Qué tipo de articulaciones? Otra vez la dimensión glútea. ¿Qué tipo de articulaciones? Sin artrosis para ello. Carolina Estefan. Antiartrosis. Mauricio. ¿Qué es lo mismo? Javi. No tiene articulación sacroiliaca todavía, no. Es una articulación sinovial y sí tiene razón cuando le dicen diatro antiartrosis. Significa que en esa articulación hay dos componentes. Uno realmente con superficie articular recubierta de cartílago y otra superficie entre comillas que no tiene recubierta de cartílago. ¿Se entiende? Recubierta de cartílago del coxal. Superficie cuadrangular de disposición anteroposterior. ¿Sí? Ya en el extremo posterior de lo que es este borde del coxal. Superficie que no tiene recubierta de cartílago. Ya se lo comenté hace un momento, si lo recuerdan, que prácticamente es la misma velocidad de coxal. Correspondencia para el sacro. De atrás, como que se lleva una región lateral de ¿sí? Y hacia atrás, ¿qué hay? También tiene una misma velocidad casi similar a esta. Entonces, ¿cuál es la diartro? ¿Sí? Y antiartrosis, o sea, sin movimiento, cero. ¿Y quién va a salir después ahí? Lo que dicen los ligamentos. Aquí sí hay amplia descripción, pero no uniforme. Esta articulación puede tener espacio articular y otro dice no tiene espacio.
Otros dicen, son más salomónicos, dicen, bueno, hay personas que tienen cavidad y otras que no tienen. ¿Sí? ¿Qué características tiene muy aparte de la longitud de 55 de lo que 46 de ancho y esta que es cóncava y que más o menos ubica a una altura entre los tubos ventrales del saco de S2 que se une fundamentalmente y parte de ese peso? Chicos, no es un asunto distinto. O si quieren entenderlo de forma prevista. Es totalmente irregular. Si uno es convexa, la otra es cóncava. Y después, cuando se unen las superficies, ¿qué hacen? Esas irregularidades se engarzan. Y producto de ese engarzamiento, el movimiento que tiene esta articulación es mínimo, porque tiene que soportar nuestro peso. Y se dice que cuando realmente se mueve esta articulación, pues tiene ese ligero movimiento, cuando se hacen deportes, como por ejemplo cuando uno salta, ¿sí? Pues soporta bruscamente el peso. ¿Y quién es el huesito que se desplaza? El que se desplaza realmente es el sacro, como de abajo hacia arriba. Entonces, ahí se hace más evidente. Obviamente, las personas que también tienen sobrepeso. Por eso las personas que tienen sobrepeso practican más deporte, más condiciones que hacen, como que se pierden ese sistema. Porque producirían un proceso inflamatorio que se llama sacro y de ¿listo, jóvenes? Ahora, esto tiene estructura reglamentaria. Aquí están las velocidades que no son las que tengan en el esquema, que es la ampliatrosis. Lo mismo. Y aquí está cuando puede haber la presencia de cavidad, otros dicen sin cavidad, pero si todos tienen, no. En una vista anterior de la articulación, de la misma articulación, no es así mecánica, es como una necesidad de distribución vertical. Y en la estructura ligamentaria, jóvenes, hay ligamentos de refuerzo anteriores y posteriores. Y les dejo la tareita para que revisen. Estos ligamentos, los anteriores, son diferentes fascículos, pero son débiles. Los que sí realmente refuerzan la articulación son los ligamentos sacros posteriores. Esto es un paquete de hueso. Cuando está incluido, obviamente, el sacro ciático. ¿Listo, jóvenes? Si hay más preguntas, si hay preguntas, ya nos volvemos en el momento de la práctica. Después conmigo bien.